Ok, entonces yo creo que ya la próxima semana estarán recibiendo sus notas, ¿no? Pero de hecho creo que uno acá en el Classroom puede hacer el seguimiento porque ya la devolución de las prácticas ha sido efectuada, también la devolución del examen. Eh, bueno, he visto que muchos han llegado al resultado esperado en la planilla de sueldos, ¿no? Y bueno, la valoración antes de empezar ha sido al resultado exacto 30 puntos. Si no ha llegado al resultado exacto, he bajado 10 y de ahí he visto si habían hecho todo y he ido bajando, ¿no? Pero la mayoría de los exámenes están arriba de 14, ¿no? Así que si uno ha llegado al resultado de la resolución del examen, tiene sus 30. Y obviamente tomando en consideración también el aspecto de que en una parte del examen había que, si era sexo femenino, había que aumentarle 2.000 al subsidio, entonces contemplando ese detalle más, ¿no? Luego, bueno, pues queridos estudiantes, comentarles que ya estamos en la etapa de la recolección y consolidación de los datos para crear sus cuentas G Suite. Así que, bueno, asumo que la próxima semana se estará consolidado porque les han hecho llenar unos formularios para que se tenga la información actualizada y haríamos la creación de las cuentas de Suite. También vamos a tener el proceso de migración, si se quiere, de estas cuentas que son gratuitas, hablando del Classroom, hacia las cuentas de Suite educativas. Y una gran ventaja, sin lugar a dudas, es el espacio en almacenamiento. Como les comentaba, ya no van a sufrir de eso. Ustedes van a tener un espacio de un tera o hasta ilimitado, creo, si no me equivoco, en las cuentas de Suite. Así que van a poder subirse videos, todo lo que ustedes quieran, ¿no? Durante, en principio, 3 años, pero yo asumo que estas cuentas de Suite las vamos a poder tener como hasta, o sea, viendo de la progresión de estudiantes, porque tenemos para 10.000. Así que unos 5 o 10 años más, ¿no? Yo voy a proponer que una vez saliendo del instituto, ustedes no pierdan la cuenta, sino que continúen, ¿no? Por lo menos unos 2 o 3 años más, porque siempre igual es bueno tenerlos como referentes para mandarles cursos de actualización o no perder el contacto, ¿no? O también lo que se trata es de que se integre un poco más la comunicación entre los alumnos del instituto, que lo voy a manejar de esa forma porque a veces vienen convocatorias laborales al instituto. Recordemos que el instituto es parte de, la, de todas las entidades de banca, ¿no? Es más, por ejemplo, la caja bancaria, el Instituto de Educación Bancaria, entonces son miembros de lo que son las asociaciones de los trabajadores de los bancos, así que estos nexos no se deberían perder una vez saliendo del instituto, ¿no? Así que vamos a manejarnos también por ese sentido. Ok, bueno, son buenas noticias, así que esperemos pues que ya de aquí máximo 2 semanas ya estemos con la migración a sus cuentas G Suite. Estoy esperando también un cronograma con las autoridades. Y ustedes ya saben cómo es la hermenéutica. Se les va a pasar los códigos que sus docentes van a crear, inscribirse, 2, 3 y ya estaría, ¿no? Con sus cuentas. Y aquí también lo bueno es que si se les pierde el celular, si se olvidan la contraseña o cosas que a muchos nos ha pasado, no vamos a sufrir tampoco con los nombres. Sus nombres van a tener sus nombres oficiales en sus cuentas. Entonces, si se pierde la contraseña, se pierde el teléfono, les restablecemos en ese instante, así que ustedes siguen continuando. No va a haber necesidad de crearse una segunda cuenta si se me está llenando mi Classroom, etcétera, etcétera. O sea, hay muchas ventajas, ¿ya? Y esto lo maneja igual la UNSA, ¿no? Así que estamos a ese level, por si acaso. Y bueno, y no solo la UNSA, lo manejan universidades en muchas partes del mundo. Así que es bueno que nosotros también estemos a ese ritmo, ¿no? Y a esa altura. Ok, entonces, eh, si no hay ningún comentario, ningún reclamo acerca de la devolución de los exámenes, entonces voy a proceder porque siempre la clase después en las clases presenciales, lo que hago yo era como la semana anterior, mandarles o hacer en esa clase la solución del examen y ahí aprovecho de recoger alguna observación tal vez y hasta una clase subsiguiente porque ya después lo cerramos
del sistema. Y bueno, y si uno quiere cambiar notas, es con carta, es un proceso un poquito más, obviamente, de control, porque no se puede alegremente cambiar por cambiar las notas. Nosotros tenemos unos plazos para entregar, y ahí nos cierran el sistema y es con cartita y con todo, ¿no? Entonces, si no hay reclamos y nada por el estilo, voy con la clase de ahora y si no, adelante. Muy bien. Entonces, sigamos. En este tercer bimestre, ya, ya vamos a ver funciones un poquito más complejas en cuanto al uso de la hoja electrónica. Y estas funciones definitivamente me van a ayudar a aumentar, como siempre les digo, si uno sabe manejar bien el Excel, definitivamente la productividad, los tiempos son cortos, la productividad aumenta. Entonces, no es lo mismo manejar el Excel, reitero, como un conjunto de columnas y filas donde yo pongo mi información ordenadita, si se quiere bien tabulada, no. Si ustedes mismos están viendo ahora en sus clases de conta y ahora por todo este nueva forma de enseñanza que algunos docentes están optando por hacerles hacer sus prácticas de conta en Excel, ¿no? Y es más, todo lo van a manejar ahí. Así que definitivamente, como yo a principios de año les había comentado en las clases presenciales, nosotros tenemos que seguir en esta línea, si se quiere, de poder tener un conocimiento entre básico a intermedio, mejor hasta un poco más de intermedio en el manejo del Excel, ¿no? Entonces, ya continuando con esta segunda fase, si bien la primera les he mostrado todo este proceso de introducción al Excel, un manejo básico, una cuestión de manejarnos en cuanto al manejo de las celdas, de ver la información ya no como un dato en sí, sino como una referencia a una celda. Recordemos que la celda tiene el dato en sí que lo trabajamos, que lo vamos analizando. Hemos visto cómo aumentar la productividad al momento de fijar las celdas, las referencias mixtas, las referencias absolutas, relativas, que definitivamente es igual. En un aspecto básico del Excel me tiene que servir. Porque si eso no quedó tan claro en este segundo bimestre, entonces hay que repasar, ¿ya? Hay que repasar, porque esos conceptos que nosotros hemos visto en Excel 1 de este segundo bimestre, definitivamente algunos ya lo sabían, pero otros no, y otros han recordado. Entonces han visto que yo cuando, si alguno, bueno, creo que no todos han visto la resolución del examen, sino directamente se han ido al final a ver cuánto salía, pero yo me he demorado más o menos en hacer ese examen unos 20, 19 minutos, ¿no? Manejando lo que les había enseñado, esos tips. Eso pues, es de manejar, de anclar la celda, de transponer celdas, bueno, tantas cosas, ¿no? Entonces, todo eso, si uno no practica, mmm, como que queda ahí en el aire, ¿no? Es por eso que también sería bueno. Yo sé que algunos sí me siguen a través de la laptop, otros a través del celular, obviamente por cuestiones de no contar con un equipo, pero lo más ideal es poder al mismo tiempo seguir las clases, ¿no? Entonces, pero si no, ahí está el video, que igual cuando uno tiene tiempito, agarra y lo puede realizar, o cuando uno tiene acceso a la computadora, tal vez no tengamos computadora ahorita en nuestros hogares, pero sí podamos ir del trabajo, ver todo eso, ¿no? Pero traten de hacerlo siempre después de un día, dos, para que no, la atención no se disperse y lo que se les ha enseñado tampoco quede ahí, ¿no? Así, a ver, déjenme un momentito. Ok, muy bien, entonces, ya entrando a un nivel un poquito más avanzado, y en esta función sí nos vamos a detener un buen tiempo porque a algunos como que al principio les cuesta entender, es que ya vamos a ver en este bimestre funciones que se usan bastante. Se usan bastante en el momento de analizar cierto tipo de información, en el momento de hacer preguntas, en el momento de, no sé, hacerme más fácil el trabajo. ¿Ok? Una de estas, sin lugar a dudas, es la función sí, la cual va a resolver varios problemas que en la vida diaria, en la vida laboral y en la vida cotidiana se me presentan. Así que vamos a verla. Pero antes voy a mostrarles un esquema de cómo más o menos es esta función.
Ok, ¿pueden ver dividida mi pantalla? En un lado tengo el Excel y en el otro lado tengo unos diagramas. ¿No? ¿No se ve dividida? Ok, demos un minuto. Ahora sí, ya. Gracias, querido Ale. Entonces, bueno, primero voy a sacar el promedio de estas dos notitas y luego en base a este promedio vamos a resolver las siguientes reglas que tenemos, ¿ya? Las siguientes condiciones que tenemos. Primero vamos a sacar el promedio, entonces el promedio ya lo hemos manejado. Me vengo acá y directamente, para no hacer tanto énfasis en crear toda la fórmula, voy a usar la función promedio, ¿no? Entonces me vengo al símbolo de sumatoria, agarro promedio, marco los dos valores, desde D8 hasta E8, ¿no? Y ahí tenemos el promedio y de ahí solo arrastramos. Entonces acá nosotros tenemos promedios de estos 6 estudiantes. Luego, fíjense que me dice que ahora en mensaje nosotros debemos tomar este criterio. Dice que si el estudiante tiene un promedio mayor o igual a 10, mostrar un mensaje de aprobado. ¿No? Ahí está. ¿Ya? Y si el estudiante tiene un promedio menor a 10, se supone la operación contraria, mostrar un mensaje de reprobado. Ok. Entonces, nosotros hasta acá, si no conociéramos esta función, como asumamos que no la conocemos, ¿qué haríamos si nos aparece esto? Nosotros tendríamos que analizar visualmente el resultado que tenemos en esta celda y manualmente ir colocando el mensaje, ¿no? Por ejemplo, aquí agarrar, aprobar. ¿Por qué? Porque 11 es mayor a la condición. 10 es igual a 10, sí, entonces tendríamos que ir. Inclusive yo me podría equivocar, podría poner así algunas en mayúsculas, otras en minúsculas, no sé, por decirles algo. ¿No? Entonces yo tendría que ir haciendo este trabajo manual que antes lo hacían, antes de, me acuerdo las libretas, ustedes también algunos, bueno, no sé si han visto, pero antes las libretas las hacían pues a pulso, ¿no? A pulso las hacían de mis tiempos, mis libretas, las de sus papás tal vez. Entonces nos entregaban las libretitas a pulso. Y el profe tenía que ver así promedio por promedio y ver esto así manualmente. Entonces después de la llegada de las computadoras todo se como que digitaliza, se automatiza, ¿no? Y ya se hace más rápido las cosas. Entonces, en un conjunto de 6 alumnos, obviamente colocar aprobado o reprobado no implica mucho esfuerzo. Sí, tal vez un esfuerzo visual de ver cuánto es su promedio y anotar su mensaje, pero más de allá, nada, ¿no? Entonces, es muy poco probable que yo me llegue a equivocar. Pero asumamos que tenemos un conjunto de datos mucho mayor, digamos que son 100, como el instituto, digamos que son 1000 alumnos. Entonces, obviamente, cuando yo tengo mayor cantidad, implica que si lo hago manualmente, primero, voy a tener que ocupar mucho más tiempo. La cuestión, las probabilidades de que me equivoque son mucho mayores, ¿no? Entonces eso me genera también que, no sé, pues el trabajo me demore en tiempo y en precisión. ¿Ok? Entonces, los señores de Excel, de las hojas de cálculo electrónicas, de hojas de cálculo de Google, de notes de iPhone, de Apple, perdón, de Numbers, de Apple, crean las hojas electrónicas. Una de las primeras, si me equivoco, era Cupro, allá, en esos tiempos. Lotus también había. ¿Ok? Y para eso nos crean las funciones, ¿no? Funciones básicas que hemos visto como promedio, suma, máximo, mínimo, moda, hasta ahorita. Y ya vamos a ver otras funciones que hay más o menos alrededor de unas 500 funciones. Entonces, si yo vengo acá, a ver, fíjense acá en funciones, fíjense todas las funciones que tenemos. Funciones de base de datos, de búsqueda, estadísticas, fecha, filtros, finanzas, Google, hay incluso funciones ahora de traducción, ¿no? De información, de ingeniería, de lógica, a ver, digamos de ingeniería, algunas cuantas. ¿No? Y nuestra función que hoy día estamos manejando está dentro de las funciones lógicas, por si acaso. ¿Ya? Ahí está nuestro sí. Ok. Entonces,
Vamos a llamar a esta función que vamos a ver durante estas semanas, que es la función sí. Voy a colocar igual, recordamos que colocamos igual para llamar a una función. Y de ahí voy a agarrar y voy a colocar sí. Entonces, cuando nosotros invocamos a una función, cualquiera sea esta, inmediatamente me aparecen las sugerencias del Excel, como es como una inteligencia, es una ayuda inteligente que tiene, ¿ya? Donde me muestra todas las funciones que tienen como palabras de sí, fíjense cuántas hay. Vamos a usar la primera, luego vamos a ir viendo las demás, pero vamos a usar la primera. Y le damos clic. Lo que me gusta también de hojas de cálculo de Google, como les comentaba alguna vez, es que aparece bien detallada el uso de la función. Vale decir, con un ejemplo, cómo se usa, y bueno, incluso la definición. Entonces, fíjense, ¿no? Entonces, mucho más como que rico, si se quiere, al momento de usar una función que versus el Excel. En el Excel aparece la descripción y si quiero la función detallada, tengo que irme a ayuda. En cambio, acá es mucho más detallado, ¿no? Fíjense que una función, sea cual sea esta, dentro de la función tiene acá estos argumentos. Estos se llaman argumentos, ¿ya? En este caso, esta función que estamos usando el día de hoy, la función sí, tiene tres argumentos. Uno, que va a ser la expresión lógica, que va a venir a ser la pregunta, ¿ya? O el análisis de algo, o la comparación a algo. Luego, dependiendo si esa pregunta me da un resultado positivo, me da una afirmación, me da un resultado por verdadero, voy a realizar una acción. Y si lo que está en esta pregunta no se cumple, voy a realizar otra acción por si esto es falso. Entonces, primero vamos a hacer la pregunta, ¿ya? Entonces, lo que yo tengo que analizar es el promedio. Entonces, ¿el promedio en qué celda está? El promedio está en la celda F8. El promedio está en la celda F8. Y la pregunta que tengo que realizar es la siguiente. No, ups, perdón. Perdón. Ok. Entonces, fíjense, acá abajito la pregunta me dice que si el promedio es mayor o igual a 10, puedo ir por ese lado o puedo ir por el otro lado. Depende de la persona cómo esté resolviendo el problema. Yo voy a ir por la primera opción. Entonces, si el promedio, ¿dónde está el promedio? El promedio está en la celda F8. Es por eso que F8 es lo que estamos preguntando o analizando o comparando. Entonces voy a colocarle acá mayor o igual. Voy a cambiar mi teclado a inglés. Estoy en una laptop. Mayor o igual. Siempre cuando yo tengo que colocar mayor o igual o menor o igual, se coloca primero el símbolo de mayor y después el igual. ¿Ya? Y le voy a poner a 10. Ok. Entonces, esta va a ser mi pregunta. Si el promedio es mayor o igual a 10. ¿Ya? Luego, voy a colocarle el delimitador. ¿Qué es el delimitador? El delimitador es esta comita que me va a permitir pasar de un parámetro a otro parámetro. Este delimitador, en este caso yo tengo una coma, pero este puede cambiar, ya dependiendo de la configuración de mi Excel. Puede ser coma, puede ser punto y coma, o puede ser public. Entonces, yo cuando estoy usando una función, ya, debo verificar también qué tipo de delimitador tengo en la función. Puede ser que mi equipo sea coma, pero puede ser que yo pase al equipo de mi jefe, me preste su laptop y me haga el capo en el Excel y ahí piense que siempre va a ser coma y tal vez en el equipo de mi jefe sea un punto y coma, o sea un public. Entonces, bueno, yo me tengo que fijar eso siempre. ¿Ok? En mi caso es coma. Cuando yo le coloco coma, fíjense que cambia en este caso al siguiente parámetro. Entonces yo ahí me voy dando cuenta que estoy realizando bien los pasos para la fórmula, para invocar la fórmula, para usar la fórmula, para llamar la fórmula. ¿Por qué? Porque ya ha cambiado acá. Este valor si true significa que si la pregunta de acá se cumple, va a ser algo este sí, ¿ya? Puede mostrarme un mensaje, puede calcularme algo, realizarme algún cálculo, puedo hacerme otra pregunta, etc. Entonces, si lo que está en F8 es mayor o igual a que 10, me dice que muestra un mensaje de aprobado. ¿Ok? Entonces acá le voy a poner entre comillas, aprobado. Y fíjense que ya me está dando el resultado automáticamente este Excel. Es lo bueno también de esto, ¿no? Que como ya está evaluando automáticamente, ya me dice qué mensaje va a aparecer. ¿Por qué? Porque el 11 que estamos evaluando nosotros, que está en la celda F8,
El 11, ¿es mayor o igual que 10? Sí. Ah, ya. Entonces me muestra un mensaje de aprobado. Voy a ponerle coma, delimitador, la coma, y de ahí fíjense que ahora aparece el tercer parámetro. ¿Ya? Al parámetro o argumento, algunos llaman. Entonces, ¿qué va a pasar si lo que está en la pregunta no se cumple? Por eso ahí tenemos valor si false. ¿No? Entonces, si lo que está en F8 no es mayor o igual que 10, ¿ya? Voy a ponerle reprobado. En este caso, obviamente, no me está mostrando el mensaje de reprobado. ¿Por qué? Porque lo que está en F8 es un 11 y un 11 es mayor a 10. Entonces está cumpliendo esto. Si fuera el caso, si fuera el caso de que este valor no fuera mayor o igual a 10, entonces vendría por acá y me mostraría reprobado. Ya, denme un segundito, porfa. Se me está yendo mi batería. Ok, mil gracias. Y de ahí, fíjense que en esta función nosotros no tenemos ya más argumentos, no tenemos más parámetros. Entonces ya viene el cierre. Voy a colocarle paréntesis. ¿Sí? Esa es la función, la que vamos a ver ahora. Entonces esta función tiene tres argumentos. Tiene una pregunta. Si esta pregunta se cumple, hace esto. Si lo que está acá no se cumple, hace esto. Y yo le pongo enter, ahí aparece aprobado. ¿Ok? Entonces, en un esquema como el que les quiero mostrar, más o menos nosotros acá tendríamos la misma, ¿no? Acá yo tendría que tener el valor, voy a ponerle acá promedio, que pedir un valor y luego viene la pregunta. O sea, este rombito de acá es nuestra función sí, por si acaso. Es nuestra función sí. Lo primero que hay que hacer es la pregunta. Entonces acá yo pondría en la pregunta prom mayor o igual a 10. Y fíjense que nosotros tenemos dos caminos, por sí y por no. Entonces, si esto se cumple, hace lo que está después de la pregunta, en mi función de Excel. Esto así, si esto se cumple. En cambio, en este esquema va a ser mostrar un mensaje, lo mismo, voy a agarrar ahí. Y aquí voy a mostrar un mensaje. ¿Ok? Y si esto no se llega a cumplir, fíjense, inclusive tenemos sí, no, ¿no? Y si esto no se llega a cumplir, si el promedio no es mayor que igual que 10, entonces acá voy a mostrar un mensaje de reprobado. ¿Ok? Entonces, este esquema es el esquema que maneja la función sí. Primero hace la pregunta, que sería esto, la expresión lógica. Esto es esto. Y dependiendo, si esto es verdadero, si se cumple, hace esto. O sea, por sí, aprobado. Y si esto no se cumple, me va a dar un mensaje de reprobado. Ya ese es el esquema. ¿Ok? Entonces, si yo ejecuto esto, bueno, estos diagramas de flujo, entonces fíjense, me está pidiendo un valor para promedio. Entonces le voy a dar este valor que tengo en mi celda F8. Entonces le voy a poner 11, digamos. Lo que va a hacer es venir acá y va a preguntar, lo que está dentro de promedio, que es ese 11 es mayor o igual que 10, sí, me va a mostrar este mensaje y ya no ejecuta este de acá. Y ahí está. Y me muestra aprobado. ¿No? Listo. Si yo vuelvo a ejecutar este pequeño programita que le estoy mostrando como un esquema, y le pongo otro valor a promedio, digamos que le voy a poner 8. Entonces, este valor le estoy poniendo a promedio, viene acá y pregunta, 8 es mayor que igual que 10, ¿no? Entonces va a venir por acá, por esta parte de no, va a venir por esta parte de no, y me va a mostrar un mensaje de reprobado y listo. Fíjense. Ahí está, me muestra esto, y continuar. Entonces, en ningún momento me va a mostrar ambos mensajes, ¿ya? Obviamente. O me muestra uno o me muestra otro, pero nunca los dos. Lo mismo pasa en nuestra función. Agarra y dependiendo de si esto es verdadero, nos muestra esto, y si esto es falso, nos muestra esto. Ok.
Asumamos que me he equivocado yo y he visto mal y en vez de un 8 era un 5. ¿Ok? En vez de un 8 era un 5. Entonces, fíjense, como he cambiado con este valor, ha cambiado también mi promedio y ahora mi promedio no supera los 10 y por eso me está saliendo un mensaje de reprobado. ¿Ok? Ahora, ¿qué me queda? Ahora me queda arrastrar esto. Entonces voy a arrastrar. Y ahí automáticamente yo tengo los mensajes de aprobado o reprobado, ¿sí? Porque hemos copiado, ¿qué? La función. Hemos jalado la función. Si nosotros analizamos esto, fíjense, como hemos jalado, está bajando la siguiente celda, haciendo uso de las referencias relativas, baja y pregunta. Lo que está en F9 es mayor o igual que 10, ¿sí? Porque 10 es igual que 10, entonces me da un mensaje de aprobado. Lo mismo acá, en este caso, lo que está en F11 es mayor o igual que 10, no. Ah, ya, por eso me está dando un mensaje de reprobado. ¿Ok? Entonces, y así sucesivamente, ¿no? De esta forma es que esta función analiza, ¿ya? Compara, realiza una pregunta. Y dependiendo del resultado de ese análisis, de esa comparación, de realizar esa pregunta, es que me devuelve por sí alguna acción y por no alguna otra opción, como podemos ver acá en este esquema. ¿Ok? Voy a copiar la función que he usado para resolver esta primera condición. Entonces voy a marcar esto de acá. Algunos los he visto en sus prácticas que han copiado. Muy bien, los felicito, muchachos. Entonces le voy a copiar mi fórmula, control C, escape. Voy a copiarla acá. Comillita simple, ya sabemos, para que no ejecute la función en este caso. Y ahí la función que estoy usando. Listo. Entonces, esta es la primera función. Bueno, esta es la primer ejercicio para esta función. Veamos el siguiente. Me dice, si el estudiante, vamos a volver a hacer uso de la función sí. Si el estudiante es hombre, M, como masculino, regalar un auto. Ya hay mensaje. Si no, regalar una muñeca. Ok. Entonces ahora vamos a resolver ese problema. Entonces lo que ahora nosotros debemos analizar es lo que está en la columna C, el sexo. Lo que está en la columna C, que es el sexo, ¿no? Entonces vamos a agarrar y ahora le vamos a dar igual, sí otra vez, y hago clic en la función o doble clic, aparece de nuevo todo el detalle de la función. Muy bien, me voy a quedar yo con este. Bueno, y si vemos el ejemplo, por ejemplo acá, en este ejemplo está haciendo una comparación hacia un texto, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos una comparación hacia un texto, hacia un carácter, hacia una letra, hacia una palabra, vamos a usar comillas, ¿ya? Vamos a usar comillas, por si acaso. ¿Ok? Entonces, como les decía, nosotros lo que vamos a evaluar es el sexo. ¿El sexo dónde está? En este caso, el sexo está en la celda C8. Si C8, ahí voy a colocarle es igual, ¿ya? Y entre comillas, a M. O puedo colocarle F cualquiera, no hay ningún problema. F o M. Bueno, vamos a colocarle M. Entonces, si el sexo es igual a M, masculino, ¿qué va a pasar si esto se cumple? Coloco el delimitador, la comita, coloco el delimitador, veo que se pinte, ¿ya? De un color más oscuro el siguiente parámetro para ver si he pasado el siguiente parámetro. Efectivamente está, fíjense, acá en el hojas de cálculo de Google inclusive toma otro color, un color verde oscuro. Entonces, ¿qué va a pasar si lo que está en C8 es igual a M masculino? Ya, vamos a ponerle que debemos regalar un auto. Entonces, la acción acá es colocar un mensaje. Vamos a ponerle regalo un auto. Entonces, ya automáticamente me está dando la respuesta. ¿Por qué? Porque lo que está dentro de C8 debe ser una M. Y efectivamente es una M. Pero yo también debo considerar que lo que esté dentro de ese 8 no siempre puede ser una M, no puede ser una F, en este caso. En este caso y en esta primera práctica y en las subsiguientes también, solo estamos considerando dos posibilidades.
O es M o es F. O ha aprobado o ha reprobado, ¿no? No hay más. Luego, obviamente, cuando ya le agarremos bien a la función, vamos a ver otras comparaciones con otros sí sanidados, con otros conectores como ni, como no, etcétera, ¿no? Pero a esta altura solo es algo simple. O es blanco o es negro. O he ganado o he perdido. Estoy arriba o estoy abajo. Prendido o apagado. Ok. Entonces, si la pregunta ya me da por verdadero, voy a darle auto. Pero ¿qué pasa si esto es falso? Si lo que está en C8 no es igual a M, entonces debo considerar la posibilidad de que va a ser F de femenino. Y a las mujeres, según la condición, les vamos a dar una muñeca. Y cierro. Entonces, yo acá estoy en el tercer parámetro, ¿no? Estoy en el tercer parámetro. Esta función, como puedo ver, ya no tiene más parámetros. Entonces, voy a cerrar. Voy a cerrar. Ahí está mi función. Ahí me está dando ya la respuesta que va a salir. Y listo. Y ahí tengo el auto. Entonces acá, si yo esto lo llevo al esquema, acá debería, en vez de promedio, sexo. Y en la pregunta la que hemos hecho es si sexo es igual a M, hemos preguntado. En el esquemita. Y si sexo es igual a M, si eso se cumple, acá le estamos dando un auto. Y si no, se supone que va a ser F, femenino, y le vamos a dar una muñeca. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos el esquema de lo que estamos haciendo en la función sí, ¿no? Voy a copiar esta función. Voy a copiarla, ¿no? Entonces, primero preguntamos, primero la pregunta. Si esto se va a llegar a cumplir, va a realizar la acción que viene después de la pregunta. Recordamos que este parámetro lo hace por verdadero. Y si esto no se llega a cumplir, salta y hace lo que está en el tercer parámetro, que en este caso es colocar un mensaje de muñeca, ¿no? Ok, voy a jalar. Y ahí está, ¿no? Entonces, a todos los que son M, les está dando auto, auto. F les está dando muñeca, ¿no? Y de esa forma, entonces, estamos acá discriminando varones de mujeres para darles su regalo. Obviamente que esto, si yo hubiera sabido, lo hubiera podido aplicar en el examen. Porque si en el examen se acuerdan que teníamos clase A, B, C, D. Bueno, yo en el examen se los he puesto ordenadito para que uno no pierda tiempo buscándola, ¿no? Pero igual, a veces la vista fallaba y podía cometer ese error, ¿no? Y ya con esta función, yo podía comparar si la clase era igual a y hacer alguna acción, todo eso, ¿no? Entonces, ¿qué lo vamos a hacer próximamente? ¿Ya? Ya cuando estemos más, con más herramientas, o sea, con más conocimientos de esta función, sí, con más práctica en realidad, ¿no? Lo vamos a hacer. Ok. Entonces, ahí está, fíjense, el uso de la función sí, ¿ya? Y bueno, acá con el esquema que tenemos. Hasta ahí. ¿Estamos claros? ¿O alguien tiene alguna duda? Hable ahora. ¿Está todo bien? Perdón, perdón. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Los demás? Jonathan, ¿tienes alguna pregunta? Ya. Muy bien. Entonces, ¿puedo continuar?
Muy bien, gracias. Ya, gracias, Brian, gracias. Gracias. Muy bien. Entonces, sigamos. Ok. Pero esta función sí, como les comentaba, no solo me permite colocar mensajes, como en este primer caso, ¿ya? Esta función sí es muy útil, la verdad. Y bueno, aparte de colocar mensajes, yo puedo realizar cálculos. Bueno, que es lo que más nos compete a nosotros, ¿no? Así que vamos a realizar el uso de la función sí, pero esta vez en este segundo ejercicio para realizar un cálculo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, bueno, esto está bien. Ok. Acá nosotros tenemos que calcular la comisión. Pero esta vez una comisión en base a rangos, que es lo más real que hay, ¿no? En base a rangos, ¿no? Entonces, fíjense, tenemos nosotros acá en nuestra comisión la siguiente condición, que si nuestras ventas, ¿sí?, son menores a 500, la empresa donde nosotros trabajamos nos da el 10% de lo que hemos vendido. Si es menor a 500, nos dan el 10%. Pero si hemos logrado una venta igual o más a 500, nos va a dar el 20% de lo que ya hemos logrado vender, ¿ya? En este tipo de escenarios, obviamente, realizar estos cálculos de comisión sin estas funciones, sí, wow, no se la dedico. Porque estoy hablando ahorita de 6 vendedores, pero si yo tuviera, no sé, si yo estuviera encargado tal vez de las planillas, de la cuestión de las ventas por sucursales, agarrar, ver cuánto han vendido mis vendedores, porque esto en los laburos normalmente funciona de acuerdo a metas que uno va llegando, ¿no? Entonces, siempre eso dependiendo, ¿no?, de las temporadas, van cambiando las metas. En temporadas altas como que les bajan los porcentajes, en temporadas bajas aumentan los porcentajes de los vendedores, se va jugando con una serie de cosas, ¿ya? Y si yo me dicen, ya vas a calcular las comisiones, papá, tenemos, no sé, 100 vendedores. Y si yo no sé la función sí, entonces, puta, no me toca más que meterle manito, ¿no? O hacerme una tablita, agarrar o ordenar los datos. Bueno, no sé, me ocurren varias cosas. Pero de acuerdo a las ventas, ver igual ahí me puede fallar la vista, me puedo confundir con los números. Entonces es mejor, mucho mejor, saber usar estas funciones, definitivamente. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primeramente vamos a analizar lo que nos pide. Ah, ya, si las ventas son menores a 500, 10%. Entonces yo puedo realizar mi pregunta por esta condición o por esta otra. Van a ver que en este caso voy a realizar con las dos condiciones y me tienen que salir los mismos resultados, ¿no? Entonces la primera eh, respuesta va a ser, la primera acción, la primera resolución va a ser usar la pregunta si son menores a 500. ¿Ok? Entonces acá, si yo voy al esquema, acá será venta, lo que debería analizar, si la venta, y si voy a verificar, voy a hacer venta, si la venta es menor a 500. ¿No? Esa debe ser mi pregunta. ¿Y cuál sería la acción? Si esto se cumple, si la venta es menor a 500, entonces la acción sería la venta por el 10%. Porque si he vendido menos de 500, me dan 10% de lo que queremos calcular la comisión. Y si he vendido más o igual a 500, ya se viene por acá, entonces va a ser la venta por 0.20. Ok, entonces este sería mi esquema. Este sería mi esquema. Muy bien, entonces vengo acá y voy a colocar igual, igual y otra vez sí. Y en nuestro esquema la pregunta es si la venta es menor a 500. Ok, entonces, ¿dónde está la venta? La venta está en la celda de 5. Entonces, si la venta es menor a 500. Esa es la pregunta. En la pregunta, si alguno se realiza la siguiente pregunta, valga la redundancia, yo puedo colocar con espacios, no hay ningún problema. ¿Ya? O puedo colocarlo todo junto.
Entonces el Excel, si se dan cuenta, verifica pues y les da colores. Ah, no, esto es una celda, entonces le pone de un color. Esto es un operador, entonces lo mantiene. Ah, esto es un número, le pone de otro color, ¿no? Entonces no hay problema. Si ustedes quieren, lo hacen todo junto o si no, separado. No hay ningún problema. Entonces nosotros ya tenemos ahí nuestra pregunta, ¿sí? Luego viene el delimitador, coma, para pasar al siguiente parámetro o al argumento. Y fíjense, aquí ya me está saliendo falso, me está diciendo, o sea, lo que tienes aquí no es menor a 500, es igual, por eso ya me está saliendo falso, por si acaso. Ya. Entonces, si lo que está aquí es menor a 500, ¿cuánto de porcentaje voy a dar? 10. Entonces, la venta, que está en la misma de 5, por 0.10. Voy a ponerle coma. Caso contrario, en este caso, si la venta es igual a 500 o más, ¿ya? ¿Qué va a pasar? Entonces, la acción va a ser la venta, fíjense, ahí ya me está saliendo el resultado, por el 20%, 0.20. Y ahí ya me está saliendo mi comisión. Sí. ¿Ok? Entonces, en este caso, fíjense, en este segundo ejemplo, ya nuestra función sí no nos está sirviendo simplemente para colocar un mensajito, aprobado o reprobado, muñeca out, ¿no? Sino que ya está siendo un poco más productiva esta función, el uso de esta función, y ya nos está realizando un cálculo. Un cálculo ya nos está realizando. Entonces, como 500 no es menor a 500, no realiza esto, no le da el 10%, no realiza esto. Como 500 es igual a 500, lo que está realizando es darle el 20%. Vale decir 100. 100 pesos, 100 dólares, no sé lo que esté. ¿Ok? Eso está realizando. Entonces, si yo le doy Enter, ahí tengo. Entonces, me están dando el 20%. ¿Por qué? Porque como no es menor a 500, me dan el 20. Si yo ejecuto esto, voy a colocar la misma venta. Aquí le doy un valor para la venta, 500. Viene acá, realiza la pregunta y 500 es menor a 500, no, va a venir por acá y me va a dar los mismos 100 que yo he sacado acá. Y ahí está. Porque me da el 20%. Entonces, de esa forma funciona la función sí. En este caso, cuando yo quiera hacer un cálculo. Voy a copiarla a mi función, voy a copiarla hasta mi función, arrastrándola. Ok. Voy a darle control Z, se ha copiado con el formato más, voy a copiar. Otra forma de copiar es clic derecho copiar. Y marco todas las celdas donde quiero copiar, le doy clic derecho, pegado especial y le pongo pegar solo fórmula. Pegar solo fórmula. ¿Ya? Entonces le doy ahí y ahí está. Entonces, todos aquellos valores que son menores a 500, por ejemplo el 200 nos está dando el 10%. Por ejemplo, el 350 nos está dando el 10%. ¿No? Y aquellos valores que son mayores o iguales a 500 nos está dando el 20%. ¿Okay? Por ejemplo, Romualdo, 1100 ha vendido, el 20% de 1100 son 220. Vamos a copiar la fórmula que hemos usado acá. Para que la tengamos de referencia. Entonces, ahí tenemos nuestra fórmula. Tenemos tres cosas, ¿no? Lo voy a pintar con colores. Voy a ponerle la pregunta en azul. Si eso se cumple, le voy a poner que esto sea en verde, si es verdadero. Y esto lo voy a poner en rojo si es falso. ¿Ok? Entonces, la pregunta, y si esta pregunta es verdad, se cumple, se hace lo que está en verde. Si lo que está acá
no se cumple, es falso, se hace lo que está en rojo por ese caso. ¿Ya? Para que se entienda mucho mejor. ¿Ok? Ahora, voy a hacer la misma resolución del planteamiento de este problema, pero ahora cambiando de pregunta. Vale decir, voy a irme con la pregunta de que si la venta es mayor o igual a 500. Para que vean que funciona de la misma forma. Entonces voy a agarrar, ya depende de cómo uno enfrenta el problema. Igual si la venta es mayor o igual a 500, ¿qué va a pasar? Entonces la venta, que está en D5, por 0.20, ¿no? Porque si la venta es igual o mayor a 500, me dan el 20% de la venta. Fíjense, ya me está saliendo el mismo resultado 100, coma. Caso contrario, si la venta no supera los 500 o no es igual a 500, entonces hay que darle el 10%. Esto por 0.10. Doy Enter y déjalo. He sacado los mismos resultados, ¿ya? Pero esta vez enfocando, si se quiere, desde la segunda alternativa que estaba acá en la condición. Entonces, acá le voy a copiar mi fórmula. Lo mismo, para motivos didácticos, voy a pintar de colores, ¿no? Entonces, la pregunta, si lo que está dentro de la pregunta se cumple, es verdadero, verde. Si lo que está dentro de la pregunta no se cumple, es falso. Ahí está. Entonces, para este segundo, para esta segunda forma, he usado la pregunta. Y como estoy usando la pregunta si es mayor o igual a 500, entonces primero siempre viene, si es verdadero, darle el 20%. Y si esto no se cumple, viene darle el 10%. ¿Ok? Voy a copiar el formato de esto. Entonces, control C. Vengo acá. Clic derecho. Pegado especial. Y fíjense que voy a pegar solo formato. Para que me pegue el formato igualito. Y ahí está. Entonces, con una o con otra, como pueden observar, queridos estudiantes, llegamos al mismo resultado. Lo importante acá es identificar tres aspectos. Que primero viene la pregunta. Si la pregunta se cumple, lo que está después de la pregunta se aplica, se realiza esa acción. Si la pregunta no se cumple, o sea, no es verdadero esta afirmación, se aplica el tercer parámetro, lo que está en rojo. Por sí, por no. Como está en el esquema de nuestro diagramita. Es un diagrama de flujo, por si acaso. Que sirve para enseñar lógica, para enseñar un poco de programación, ¿no? Pero igual yo lo uso en el aspecto de que lo muestro como esto que a veces es medio difícil de entenderlo porque todo está en una forma horizontal, se lo ve así en un ambiente más gráfico, más como que comprensible, si quiere, ¿no? Las primeras veces. Entonces, esto sería la pregunta, esto sería azul, ¿ya? Y este por sí sería nuestro verde, y este por no sería nuestro rojo, en este caso. En este caso, ¿no? Y si hubiéramos optado por hacer la segunda condición en el esquema, entonces acá cambiaría, ¿no? Si la venta es mayor o igual a 500, la pregunta, y si esto es por sí, entonces la venta 0.20, y si esto es por no, entonces la venta por 0.10. Y ahí está. Dependiendo de la pregunta, por sí o por no. Ok. Si yo ejecuto esto, igual fíjense, voy a ponerle cualquier monto de estos, 1200, digamos. He vendido 1200, 240 es mi comisión. 240, 240, 240, ¿no? ¿Ok? Entonces, de esa forma, nosotros estamos haciendo ya el uso de la función sí, pero para una acción un poco más, obviamente, de cálculo, ¿no? Que es lo que a nosotros nos compete como personas de números. Muy bien. Entonces, bueno, ¿se ha entendido? Ya.
Perfecto. Excelente. Ok. Entonces, esta practiquita se las voy a subir. No quiero ir muy rápido en este sentido de resolver muchos ejercicios de este tipo porque hay que digerir estos conceptos. A muchos este aspecto de la lógica, eh, como que a veces no nos termina de entrar, ¿no? No terminamos de entender un poco porque a veces se vuelve como que medio abstracto, pero yo creo que con el esquema que les he mostrado se podría comprender mucho mejor con este esquemita del diagrama, ¿no? Porque no es lo mismo enseñar, como les digo, solo la fórmula y directamente acá que con el esquema. Yo siempre lo veo como que es más accesible, ¿no? Entonces, bueno, pues si no hay ninguna preguntilla, se la subo la practiquita. Ustedes tienen que desarrollar 3 ejercicios más, igual que es con lo mismo que hemos hecho, ¿ya? Y bueno, y esta sería nuestra tareita para la siguiente clase. Si tienen alguna pregunta, sí, querido Jonathan, adelante. Si tienes el micrófono, lo puedes habilitar o si no, me la mandas por el chat y la respondo. Ah, ¿los he silenciado a todos? No, sí, uy, qué malo que soy. ¿Por qué? ¿Por qué le habían dicho eso? Ya, con razón, pues nadie me habla. Todos con un güey. Perdón, muchachos. Un segundito. Ya pueden activar. Pero mil perdones. Dice, yo tengo una pregunta. Yo, o sea, tengo un poco le entendí un poco mejor pero tengo una duda. Yo he aprendido a usar ese término, sí, aplicando 2 veces en la pregunta. Por decir, como usted ponía, sí, tiene la nota de 10 que salga aprobado, por decir, y yo le ponía coma y le volví a poner otra vez la pregunta de sí, tiene menor a 10 es reprobado, digamos. No sé si es la misma función o se aplica en otra, porque en aquí lo he hecho un poco más sencillo. Gracias, querido John. Sí, de hecho, lo que tú has visto es un sí anidado. Es un sí dentro de otro sí. ¿Ya? Y para este caso, donde tú tienes una condición o es aprobado o reprobado, definitivamente esa no se aplica. No se aplica. Cuando tengamos, por ejemplo, 3 condiciones, digamos, manejamos rangos. Yo tengo una comisión, a ver, ¿dónde yo aplicaría eso? ¿Sí? Menores de 500 les doy 10%. De 500 a 1000 les doy 20%. Y más de 1000 les doy 30%. Entonces, en ese caso, que vamos a verlo después, sí ahí usamos 2 sís por si acaso. ¿Ya? Pero en estos casos simples, has visto, solo con uno he podido resolver definitivamente todas las condiciones que yo tenía acá. Pero vamos a verlo, obviamente, ¿no? Porque podría entrar con eso, pero no. O sea, quiero que se entienda primeramente este sí tal cual, luego vamos a entrar a un sí anidado y a un sí un poquito más complejo, ¿ya? Pero con este esquema que les estoy mostrando el esquema de los diagramas, van a ver que se hace mucho más fácil de entender. Pero poco a poco. Gracias, licenciado. No, querido Jonah, no, estamos para eso, ¿ok? Muy bien, pues entonces, queridos estudiantes, un placer de volverlos a ver algunos. Eh, Les pediría por favor que ahora en el chat anoten sus nombres y apellidos. ¿Ya? Y de ahí, ya la próxima semana vamos a continuar. Muy bien. Bueno, pues entonces, sin nada más, queridos estudiantes, un fuerte abrazo para todos y todas. Gracias por la asistencia. Animarlos siempre que ya tenemos el medio camino recorrido.
Entonces nos falta el medio camino por recorrer, que ya lo estamos empezando con ustedes. Ánimo, sé que en verdad es un esfuerzo el que hacen ustedes, se valora mucho. Yo siempre en mis clases de la noche a mis alumnos les digo eso, ¿no? Que los que estamos generalmente en la noche es porque trabajamos o tenemos otras actividades durante el día, entonces a veces digamos como medios cansados a estos horarios. Obviamente en esta nueva forma, sí, también cansa, les diré, ¿no? Las labores de casa, más el trabajo, más muchas cosas que se han incrementado, pero bueno, ánimo, ya está a medio camino, ¿no? Ya estamos en medio camino, así que animarlos siempre a que continúen. De hecho, ya casi van a tener un año en la bolsa, un año de la carrera. Dios mediante, ya el próximo ya nos veremos en las salas presenciales, o tal vez continuemos igual con esto de la teleeducación, tal vez sea mixto, bueno, ya se verá cómo se maneja, pero de hecho que todo lo que están aprendiendo es ganancia, ¿no? Porque aprender a manejar alguna plataforma, a manejar las TICs, a manejar los sistemas de videoconferencia, a subir archivos, a, no sé, tantas cosas que ahora a la fuerza se han visto obligadas a aprenderlas y a manejarlas, definitivamente por donde se lo ve se gana mucho y este año, ¿ya? Así que nada, pues entonces ya les estaré comentando las cuentas de Suite, tal vez esperemos que aquí máximo a 2 semanas ya nos pasemos a la otra plataforma y que es la misma, ¿no? O sea, es lo mismo, solo que es con una cuenta, en vez de Gmail va a ser @idebbolivia.org nada más, pero obviamente con todas las ventajas que les he mencionado al principio de la clase. Así que, pues nada, que Dios los bendiga, bendiciones para todos, un fuerte abrazo, cariño de siempre y nos veríamos ya la próxima semana. Gracias, Ige. Hasta la próxima. Chao, querido. Muchas gracias. Que tenga buenas noches. Un abrazo. Chao, Jesús. Nos vemos. Chao, Mendy. Chao, chao. Se cuidan, porfa. Hasta luego, Lice. Chao, querido.